Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas. Un saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan, nos siguen a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez en su segmento Familia y Legado, hoy con unos invitados especiales. Así que bueno, les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy buenos días, gracias a Dios que iniciamos semana y iniciamos tiempo, ¿verdad? El día, considerando lo que Dios tiene y el día de hoy el Señor nos aguarda para darnos un mensaje que nos permita poner la proa visionaria hacia la estrella que es el mismo. El día de hoy tenemos a Eugenio y Elaine desde el sureste mexicano. Damos gracias a Dios por sus vidas y su disposición y podemos ver que el Señor desde en México decimos desde Mérida hasta Ensenada y el Ujú, Señor así es. tiene el plan perfecto para esta república y para todo lugar donde nos escuchen. Bienvenidos, Eugenio y Elaine. Gracias, Muchas doctor. gracias. Gracias, Jorge. Pues el día de hoy, pues les damos los buenos días. Es un placer para nosotros estar con ustedes. Es un privilegio. Y reciban un caluroso saludo desde la ciudad de Mérida, Yucatán. Y el tema que vamos a transmitirles el día de hoy, eh, le pusimos como título La fe que nos sostiene. Y les vamos a contar la historia de unos jóvenes. En octubre de 1981, unos jóvenes inexpertos en todos los sentidos decidieron unir sus vidas en matrimonio. Hasta que las canas y las arrugas los cubrieran, decían, contra todo pronóstico, según algunos líderes de su iglesia que decían que no iban a permanecer. A sus ojos no era el uno para el otro. Sin embargo, aún con la inmadurez de la edad, tomaron la decisión de formar una familia donde Dios estuviera en el centro de ella. Pero vamos a ver qué dice Dios de la fe. En Hebreos 11:1 dice pues, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe va más allá de lo que aprendemos por medio de nuestros sentidos. La vista física produce convicción o da evidencia de las cosas visibles, pero la fe es el órgano que permite a la gente ver el orden invisible. Pero para eso tenemos que saber certeza. Certeza es el saber claro, preciso y seguro de algo. Y la convicción es la seguridad que tiene una persona sobre la verdad, que es Jesucristo, sobre lo que cree, piensa y siente. Así todas las grandes decisiones en nuestra vida han empezado con un sí de fe. Primeramente, aceptando a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Les dijimos, sí, Señor. En nuestro matrimonio, cuando dije que sí me entrego a mi cónyuge para amarla, cuidarla, proveerla, le dijimos, sí, Señor. Con nuestros hijos, tomando la decisión de entregarle nuestros hijos a Dios para que cumplan su propósito en sus vidas, le dijimos, sí, Señor, son tuyos. Y también en el ambiente laboral, tomando los retos y las responsabilidades que esto trae, le dije, sí, sí, Señor. Y en nuestra casa, cuando decidimos cambiarnos de residencia, fue una decisión, no saben, importante. Pero claro que todo esto fue orado y no dimos paso alguno sin que el Señor fuera delante de nosotros. Cada una de las decisiones que tomamos es poner nuestra fe en Dios y ponerlo en primer lugar. Si Él no va, nosotros tampoco.
Este matrimonio del que les mencionó mi esposo al principio, lo vamos a ir comentando poco a poco. Entonces, este matrimonio, al darse el sí, decidió en fe seguir juntos con Dios ante cualquier pronóstico que había de su unión, así formando un cordón de tres dobleces que no se rompe pronto. ¿Y qué nos dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 3, la parte B? Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La fe está al alcance de todos sin excepción. Así es, a través de los años, este matrimonio ha tenido muchas experiencias al poner su fe en Dios. Eso no quiere decir que todo haya sido sin problemas, sin dificultades, pero su fe le ha sido probada muchas veces y esto le ha permitido a este matrimonio madurar como padres y esposos. Y yo preguntaría, ¿qué pasaría si utilizáramos el nivel de fe que Dios ha puesto en cada uno de nosotros? Podríamos mover montañas, problemas, circunstancias, podríamos ver el poder sobrenatural de Dios actuar en nosotros. Importante la fe, ¿verdad? Pero no es nada más la fe sin ver a dónde vamos. Dios tiene promesas para cada uno de nosotros y podemos ver en su palabra, solamente una queremos ver, que es la promesa mediante la fe, que está en Romanos 4:13 y tiene que ver con Abraham. Lo voy a leer y lo voy a parafrasear para que podamos entenderlo. Dice el versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Es decir, la ley no nos puede de las promesas de Dios. Esto no es porque la ley sea mala, sino porque nosotros humanamente somos incapaces de poder guardarla, de poder cumplirla correctamente o al pie de la letra. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta nuestra fe y anulada la promesa. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, con más claridad. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Nuestra incapacidad de guardar la ley significa que se convierte esencialmente en un vehículo de la ira de Dios hacia nosotros, especialmente si la tenemos como el principio por el cual nos justificamos y nos relacionamos con Dios. Es decir, la raíz del pecado no es el quebrantar la ley, sino quebrantar la confianza, el mismo corazón de Dios, con negar su propósito amoroso en cada uno de sus mandamientos que nos da. Antes de que Adán pecara, él transgredió su confianza a Dios, la confianza que Dios tenía en él. Por lo tanto, el plan de redención de Dios está centrado en una relación de amor y confianza de parte de Dios hacia nosotros. En lugar de guardar la ley, nosotros tenemos que verdaderamente ver esa relación que tenemos con el Padre de amor y de misericordia de parte de él, obvio. Cuando centramos nuestra relación con Dios en el cumplimiento de la ley en lugar de un amor de confianza, entonces estamos yendo en contra de todo su plan perfecto. Por tanto, es por fe para que no sea por gracia. Perdón, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa se afirme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces, la fe está relacionada con la gracia en la misma manera que las obras están relacionadas con la ley. La gracia y la ley son principios y la fe y las obras son los medios por los cuales seguimos estos principios para nuestra relación con Dios.
No somos salvos, nosotros no somos salvos por la fe, somos salvos por la gracia de Dios. Y la gracia es apropiada por la fe. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Y entonces estamos viendo el ejemplo de Abraham. Si Dios pudo llamar al vientre estéril de Sara a la vida, llamar a aquellos que están muertos en nuestros delitos y pecados en una nueva vida a Jesús es posible. Somos grandemente consolados cuando Dios nos dice que somos justos, justificados, glorificados, puros, santos. Dios llama dichas cosas antes de que existieran, porque Él sabe que ya existen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Creyó en esperanza contra esperanza. Este poder vivificador se cumplió en Abraham, mientras él creía. El poder era evidente, natural y espiritual. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto. Estamos viendo que era casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Aquí podemos ver el ejemplo de Abraham, que también nos ayuda a entender la naturaleza de la fe, porque la concepción del hijo de Abraham, es decir, de Isaac, fue un milagro, sí, pero no fue una concepción inmaculada, no fue como la de María. La fe de Abraham no significó que él no hiciera nada, solo esperaba que Dios creara un hijo en el vientre de Sara. Abraham y Sara tuvieron que tener relaciones sexuales y confiaron en Dios por un resultado milagroso. Esto nos muestra que la fe no significa no hacer nada, sino hacer todo, pero con la confianza y una total dependencia de Dios. Si somos verdaderos hijos de Dios, como Abraham, debemos obedecer. La obediencia es fe en acción. Debemos caminar en fe. La fe de Abraham no se quedó quieta, tomó pasos. Así también nosotros debemos tomar pasos en obediencia a Dios porque le creemos. Esa fe sin obras es una fe muerta y no justifica a nada ni a nadie. ¿Cuánto necesitamos ser fortalecidos en fe? Tampoco dudó por incredulidad en la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Es decir, aunque era un gran reto, imagínense él casi de 100 y ella estéril, Abraham permaneció firme en la fe. Él extendió su mirada más allá de las circunstancias, fijándolo solamente en la promesa, a pesar de las circunstancias que estaban en su contra. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido. Este tipo de fe podemos ver la obra de Dios hecha. Él seguramente estaba rebosante, así me lo imagino, rebosante de confianza, porque no le quedaba lugar a la duda, ¿verdad? Entonces, Abraham es llamado el padre de la fe. Él decidió creerle a Dios cuando nada tenía sentido. Aunque tardó mucho tiempo en cumplirse esa promesa que Dios le había dado, él estuvo firme en su fe. Obvio, como hombre, como humano, tenía debilidades como cada uno de nosotros. Por eso es importante ver a Abraham como, pues sí, como un ejemplo de parte de Dios que podemos hacerlo, ¿verdad? Porque él tenía debilidades, como les digo, como el miedo, por ejemplo, a sobrevivir y hacer pasar a su esposa Sara como su hermana, que era una media verdad, pero en realidad era su esposa, había una relación más íntima, ¿verdad? Y entonces podemos ver que la fe nos lleva a levantarnos y a seguir caminando
en los planes y en la voluntad de Dios. Cosas extraordinarias todos los días Dios está haciéndonos en nosotros y debemos estar conscientes de ello. A veces nos pasamos de largo, pero tenemos que estar bien apercibidos de todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y Pablo le escribe en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 12, nos dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aquí Pablo le mandaba esta carta a Timoteo para que fuera por el camino de Dios, en contra de la corriente de este mundo. Y claro que no sería fácil. Por lo tanto, Timoteo debía tener la determinación de un soldado que obedece órdenes y que no cuestiona. De la misma manera debemos tener una misma determinación. Si vamos contra la corriente de este mundo, es que vamos bien. Una guerra donde algunos podríamos perder alguna batalla aquí o allá, pero continuaremos peleando con gran determinación hasta que termine la guerra, echando mano de la vida eterna, es la que tenemos ganada. Dios nos lleva de victoria en victoria porque no estamos derrotados. Y también Pablo le escribía a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 23, en la parte A, dice: Cristo hará esto si siguen creyendo en la buena noticia que escucharon. Tengan una buena base y manténganse firmes en su fe. Así que Pablo les decía, así que es más importante para nosotros como hijos de Dios mantenernos en la verdad del Evangelio, porque somos salvos por la gracia a través de la fe. Como hijos de Dios, debemos continuar firmes y constantes de la esperanza del Evangelio. La fe nos ayuda a ver las promesas de Dios para nosotros, ¿verdad? Y encontramos que en la Biblia hay más de 1800 promesas explícitas y además están entrelazadas a lo largo de la misma, siempre reiterando el carácter firme de nuestro Dios. Esto nos ayuda, la fe nos ayuda a aferrarnos a sus promesas, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a aferrarnos? Pues tenemos que estar completamente convencidos que sus promesas se cumplirán por fe y en fe. Estábamos hablando de Abraham. Abraham no estuvo indeciso. Él extendió su mirada más allá de las circunstancias, fijándola solamente en la promesa, a pesar de las circunstancias que estaban en su contra, como ya vimos, la edad y la esterilidad. Por lo contrario, depositó su confianza en la promesa, basándose solamente en quién se la había dado, que es el mismo Dios, adorando a Dios de esa manera. ¿Cómo adorándolo? Así, con su fe, porque como dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto lo vamos a ver en la palabra de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. La fe implica creer que Dios existe y no dudar de su existencia, y creer que Dios lo recompensa por vivir una vida cristiana. Fuimos creados para glorificar a Dios, para honrarlo, pero la desobediencia hizo lo contrario, y la única manera de que podamos honrarlo y darle gloria es creyendo en Él, sin lugar a dudas. Abraham tenía absoluta confianza en aquel que le había dicho que tendría un hijo, tanto que no pudo
no dudó cuando Dios le ordenó sacrificar a su hijo Isaac. Vamos a ver, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 17 al 18, dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te serán llamada descendencia. Su fe fue probada. Abraham obedeció, a pesar que ese mandato parecía contradictorio y difícil de entender. Claro, ¿será que nuestra fe es probada? Claro que es probada nuestra fe, así como los estudiantes en la escuela tienen que aprobar un curso para subir de nivel. Nuestra fe es probada para crecer en fe. La fe es personal. Seguimos en Hebreos 12:2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sabemos que el oprobio era situación de humillación pública, de una deshonra y desprecio. Este versículo es poderoso y sugerente que subraya la importancia de centrarse en Jesucristo como la figura central de nuestra fe. Puestos los ojos en Jesús implica fijar la mirada, apartándome de toda distracción, un enfoque sostenido e intencional. Jesús es la meta definitiva. Significa hacer de Él el enfoque central de nuestras vidas, nuestra fuente de fortaleza y nuestro ejemplo a seguir. Esto requiere un esfuerzo consciente para priorizar nuestra relación con Él, por encima de todas las cosas. Su carácter en las cosas diarias, cómo reaccionamos ante las situaciones, Jesús es el iniciador de nuestro viaje de fe, si es que así lo queremos ver. Él es quien ha abierto nuestro camino, mostrándonos el camino al Padre. El término consumador significa perfeccionador o completador. Jesús no solo inicia nuestra fe, sino también la lleva a la culminación. Y Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Filipenses 1:6 nos dice, estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarla el día en que Jesucristo regrese. Nuestro viaje de fe no es algo que emprendamos solos. Jesús está con nosotros en cada paso en el camino, asegurándose que lleguemos al final. Jesús miró más allá del sufrimiento inmediato hacia el gozo eterno que le esperaba. Y a veces nosotros quejándonos de las dificultades de la vida. Pero en Jesús podemos encontrar fortaleza en la esperanza de la gloria futura. Así está Pablo a los Romanos en versículo 8, versículo 18, le dices, yo reconozco que tenemos que sufrir ahora, pero esos sufrimientos no son nada comparados con toda la gloria que vamos a recibir después. La cruz no solo era una herramienta de la ejecución, sino también un símbolo de vergüenza y humillación. La crucifixión estaba reservada para los criminales más viles, y la naturaleza de este castigo tenía la intención de deshonrar a la persona. Jesús consideró la vergüenza de la cruz insignificante en comparación con el gozo de cumplir el plan redentor de Dios. Esto nos enseña que seguir a Jesús puede implicar soportar la vergüenza o persecución, pero que no será en vano. Sentado a la diestra del trono de Dios,
esta es una posición de honor y autoridad. Después de su resurrección y ascensión, Jesús tomó su lugar legítimo en el cielo, significando la culminación de su obra redentora y reinado continuo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos un gran desafío. Estamos llamados a fijar nuestros ojos en Jesús, soportar nuestras propias pruebas con la esperanza de un fruto futuro glorioso. Nuestra identidad y valor está en Cristo, no en la aprobación de los demás. Y vivir en la esperanza que nos lleva a vivir en obediencia y fidelidad. Así es. La fe en Dios funciona. Claro que funciona. Este matrimonio lo ha comprobado en sus vidas. Y esto a través de las variadas circunstancias, incluyendo dificultades económicas, problemas laborales, distanciamientos familiares, también entre amigos, enfermedades propias o de seres queridos, en fin, a través de todas las experiencias de la vida, y han comprobado que Dios actúa y que la fe, la confianza en Dios opera, funciona, es real y sobre todo es genuina. Su fe en Jesucristo es la que lo sostiene y transforma su matrimonio. Y bueno, queremos decirle que este matrimonio del que hemos estado hablando, pues se trata de nosotros. Nosotros tenemos ya 43 años de matrimonio y nadie daba un peso por nosotros. Pero Dios tiene infinidad de promesas extraordinarias que han sido preparadas para nosotros y Él quiere que sean cumplidas en nuestras vidas para alcanzar la madurez, la fe y la convicción. Y sabemos que Él nunca nos ha abandonado. Él nos ha ayudado a levantarnos muchas veces. Esa fe nos ha ayudado a seguir caminando en sus planes y en su voluntad. No ha sido fácil, pero siempre hemos tenido la esperanza y la fe en Él. En cada etapa de nuestro matrimonio y a pesar de las circunstancias que hemos visto, hemos probado su fidelidad, su favor y su misericordia cada día en nuestras vidas. Pues bueno, esto es todo lo que queríamos compartirles. Muchas gracias. Muchas gracias a Dios porque precisamente Eugenio y Elaine nos dan un testimonio de que el Señor obra en este tiempo. Hay veces que leemos en la palabra y creemos que fue para aquel tiempo, para el tiempo del que fue escrito. Pero no, la palabra es eterna, la palabra es viva y la palabra es eficaz. Y continúa ejerciendo para lo que Dios la envió. Así que a todos ustedes que nos escuchan, este testimonio, aprécienlo, medítelo, porque también es las cosas que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, poniendo nuestra mirada en el autor y en el consumador de la fe. ¿Sabe? Por eso se llamaron la primera vez que dijeron creyentes o cristianos, porque tenían la certeza y tenían la convicción de seguir a Jesucristo, todas sus enseñanzas, todos sus principios. Y el tiempo de la dificultad, que es un tiempo siempre que prueba, no solo la fe, nuestra confianza, nuestra persistencia, todos los recursos que tenemos y que han sido dados por Dios, los prueba todas las circunstancias cotidianas. Así que damos gracias a Dios por la vida de Eugenio y de Elaine y damos gracias a Dios por la vida de usted que nos escucha, ya sea ahorita en vivo o la que nos escuchará posteriormente, porque estamos seguros que Él tiene para usted un trato personal, un trato de misericordia, un trato de amor, un trato de propósito, un trato de identidad. Confíe en Él, lo invitamos. Si hoy está pasando una tribulación, si hoy está en un tiempo difícil, le invitamos, confíe en Él. Él ha vencido.
Y nuestro propósito y nuestro regreso y nuestra vida tiene que ver con la eternidad, aunque físicamente estemos temporalmente en esta tierra, pero regresamos a Él. Venimos de Él y regresamos a Él. Eso lo creyó Abraham, lo tuvo tan claro que antes de que existiera la ley, él ya había actuado en fe. Por eso la gracia que llegó con nuestro Señor Jesucristo es la que ahora nos sostiene. Nuestro deseo y nuestras oraciones es que la palabra que ha sido expuesta el día de hoy llegue a su corazón y haga la obra para la que el Señor le envía. Que tengan ustedes muy buena semana y muchas gracias, Eugenio y Eli. Dios les Gracias, bendice. Un Rubén. placer. Buen día.